Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.932 y 4.230, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 29, inciso primero del Decreto Ley 3.538 de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta en las causas roles 3.932 y 4.230 para conocer de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteados con fecha 5 de octubre de 2017 por el señor Patricio Contese y con fecha 4 de enero del presente año por el señor Aldo Mota, ambos sustanciados ante la primera sala de esta magistratura. A efectos de la relación, primero se reseñarán las características de cada una de las gestiones pendientes en que inciden ambos niveles para luego pasar revista a los argumentos de constitucionalidad que plantean las partes en sus requerimientos de inaplicabilidad. Así, en primer término, el requerimiento causa rol 3.932 ha sido presentado por el señor Patricio Contese. El requiriente expone que la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de la resolución exenta número 223 en el mes de septiembre de 2014, lo multó con 60.000 unidades de fomento, dada su supuesta participación en lo que el regulador denominó como, abro comillas, esquema, cierro comillas, de operaciones bursátiles y de financiamiento, infringiendo disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas. Comenta que, no existiendo de su parte infracción alguna, dedujo la correspondiente reclamación judicial a la multa que le fuera impuesta, con el objeto de que ésta sea dejada sin efecto o en subsidio rebajada sustancialmente. A su turno, el segundo juzgado de letras en lo civil de Santiago rechazó la reclamación en todas sus partes, haciendo aplicación expresa a la norma que viene a impugnar a esta sede constitucional. A dicha decisión judicial recurrió de casación en la forma y apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que se encuentra suspendida por decisión de esta magistratura constitucional. Por su parte, la causa rol 4.230 ha sido presentada por el señor Aldo Mota Campo. Indica que también, en razón de la resolución exenta número 223, la Superintendencia de Valores y Seguros lo multó en el mes de septiembre del año 2014 al pago de 600.000 unidades de fomento por presuntamente haber infringido normativa prevista en la ley número 18.046 con ocasión de haberse ejecutado un conjunto de operaciones o transacciones bursátiles que la autoridad administrativa consideró como ilícitas. Dicha multa se habría basado en la norma que viene a impugnar a esta magistratura, excediéndose en el marco de 45.000 unidades de fomento que contempla el artículo 27 del Decreto Ley número 3.538 en un 1.300%. En contra de dicha decisión fue que accionó ante el 15º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago de reclamación, solicitando también sea dejada sin efecto la anotada sanción o en subsidio que ésta fuera reducida a los márgenes permitidos por los artículos 27 y 28 del ya mencionado cuerpo legal. La sustanciación de dicha causa se encuentra pendiente de fallo conforme certificación rolante a fojas 48 del expediente constitucional, también suspendida a esta fecha. Los conflictos constitucionales que plantean ambos actores pueden sintetizarse en los siguientes términos. Comentan que la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud del artículo 29 del Decreto Ley 3.538, aplicó a los señores Contese y Mota las multas ya anotadas con cuantías que fueron determinadas de forma discrecional por el organismo sin sujetarse a criterios o parámetros mínimos, vulnerando los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad. El señor Mota agrega a lo anterior que la norma es lo que se denomina como una ley sancionatoria abierta. Esto es, una que no tiene norma complementaria alguna y que queda la sanción entregada al más absoluto arbitrio de la Superintendencia de Valores en este caso. Así son infringidos el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad conforme se expondrá a continuación. Primer capítulo, el principio de proporcionalidad. Argumenta el señor Contese en causa rol 3.932 que su idea base es la prohibición de exceso, operando como un límite al acotado margen de discrecionalidad que debe tener la autoridad administrativa al momento de determinar la sanción aplicable por la comisión de un ilícito administrativo. Unido a ello, este principio exige fundar pormenorizadamente por qué y la cuantía de la multa que fuera impuesta, ponderándose siempre todas las diversas circunstancias que concurren en un determinado caso, lo que debe ser evidenciado en la motivación de la sanción. Por ello es que ésta debe estar fundada, pero también su cuantía. A lo anterior, el requiriente señor Mota, a fojas 25 de su presentación, comenta que el principio de proporcionalidad es una regla también de prudencia,
que busca evitar la aplicación de multas enormes respecto de hechos o conductas cuyas consecuencias respecto del interés general resulten menores, afectando desproporcionadamente el patrimonio o la propiedad de los infractores, por ejemplo, por medio de multas. La exigencia de proporcionalidad en cuanto a principio que rige la determinación de las sanciones, ya sea de forma abstracta por el legislador o de manera concreta por quien haga las veces de juzgador, es un principio reconocido y vigente en nuestra Carta Fundamental. El legislador, comentan ambos requirentes, al regular una manifestación concreta de la potestad sancionatoria del Estado, debe velar por una configuración normativa respetuosa de este importante principio, también conocido como máxima de razonabilidad o principio de prohibición de exceso. Esa regulación, en los términos en que ha sido resuelto ya por la jurisprudencia de esta magistratura, se satisface estableciendo clasificaciones de marcos concretos de sanción según la gravedad de la infracción o estableciendo los necesarios criterios legales para la determinación de la misma. Por el contrario, una regla que no establece límite, principio, criterio o estándar alguno que asegure esta debida proporción entre la sanción y la entidad de la infracción responde a un modelo normativo que no es compatible en ninguno de sus términos con nuestra Carta Fundamental, en tanto reflejaría una despreocupación del legislador por el debido respeto a la proporcionalidad de las sanciones. La norma que vienen a impugnar en estos autos, en su aplicación concreta conforme a lo ya establecido por esta magistratura a vía ejemplar en casos análogos, sentencias Roles 2922 y 3014, transgrede en la especie el principio de proporcionalidad. A este respecto comenta fojas 22 de su presentación el señor Contese que desde este precepto impugnado se torna imposible conocer si la multa es proporcional o no a la infracción supuestamente cometida, dado que no es posible definir ni la base de la multa ni el porcentaje aplicable con una escala que va desde el 1 al 30% sobre una base que es en definitiva indeterminada. A la fecha, este actor indica que desconoce cómo y por qué fue multado con 60.000 unidades de fomento, dado que no solo debe ser motivada la sanción, sino que también el determinado quantum, monto o entidad. Siguiendo lo que fuera fallado en la sentencia causa rol 2922, comenta que la disposición cuestionada impone una discrecionalidad que es arbitraria e incompatible con el Estado de Derecho, no fijándose parámetro alguno de razonabilidad a la autoridad y cuestión incoherente con criterios mínimos de proporcionalidad de los términos ya anotados. Lo anterior, agrega, es ilustrativo si se analiza la escueta o nula fundamentación de la sanción que le fuera impuesta, lo que es manifestado en solo dos considerandos en la resolución exenta número 223, no singularizándose allí ni siquiera al propio actor, señor Contese. Así, la falta de justificación se tornaría evidente, no siendo comprensible el parámetro o criterio que lógica y razonadamente habría permitido fundar la elección del monto de la multa. Por lo anterior, solicitan que sea acogida las presentaciones respecto de este primer capítulo alegado. En cuanto al segundo acápite, que ambas partes denuncian, este se sitúa en torno al principio de legalidad. En causa rol 3932 expone el señor Contese que la Carta Fundamental contempla este principio de legalidad en sus vertientes de reserva de ley y tipicidad, alcanzando así una categoría indiscutible de garantía del ciudadano frente al poder punitivo del Estado con diversas manifestaciones muy concretas. No hay delito sin una ley previa, estricta y escrita. No hay pena sin ley. La pena no puede ser impuesta sino en virtud de un juicio justo y de acuerdo a lo previsto en la ley. Y la ejecución de la pena siempre ha de sujetarse a lo que ha previsto la ley y sus reglamentos. En el caso de estos autos, la insuficiencia descriptiva del tipo infraccional ha derivado en que la aplicación concreta de la norma reprochada vulnera este importante principio, puesto que la clase de pena y su posible cuantía no está fijada en forma previa al hecho. A través de sus límites formales y materiales, agrega el actor, el ciudadano se aparta del riesgo de ser objeto del uso discrecional y excesivamente arbitrario del ius puniendi del Estado, en lo que respecta tanto al derecho penal como a las sanciones administrativas, en tanto emanan ambos de una idéntica matriz. En la especie, tanto el señor Contese como el señor Mota agregan que el principio de legalidad proscribe normas como las contempladas precisamente en el inciso primero del artículo 29 del Decreto Ley 3538, en cuanto éste prescinde de la fijación ex ante de la conducta ilícita y su consecuente sanción, deviniendo la pena en arbitraria por carecer de criterios verificables por los sujetos. En estos casos concretos, dicha norma no entrega elementos para determinar qué norma es la que será aplicada en definitiva en los casos concretos. Dicho artículo, el artículo 27 o el artículo 28 del Decreto Ley 3538. La autoridad puede dirimir, abro comillas, a su elección, cierro comillas, en circunstancias que ello solo puede corresponder a la ley,
careciendo también la norma de una necesaria base de cálculo, puesto que la expresión, abro comillas, hasta un 30% del valor de la emisión u operación irregular, cierre comillas, encierra más bien un concepto de textura abierta, carente de justificación y definición legal, entregado siempre al voluntarismo del regulador. Agrega el señor Mota que esta magistratura ya estableció en su sentencia Causa Rol 480 que la actividad sancionadora del Estado opera a través de una diversidad de normas, pero con funciones diversas, a saber, normas que establecen las conductas de los administrados, normas que entregan potestades sancionatorias a la Administración y normas que establecen las sanciones que deben aplicarse a las conductas que infringen deberes. El principio rector, comenta en esta materia, está centrado en los límites a la manera en que la ley debe describir conductas infractoras de deberes administrativos y no entrega a la discrecionalidad administrativa la creación autónoma de tales deberes o la fijación de sus sanciones. Así, una norma sancionatoria estará conforme a la Constitución cuando ella establezca parámetros o criterios que permitan fijar la cuantía de la multa. Sin embargo, nada de ello ocurre con la normativa impugnada en estos autos, ya que el legislador no ha entregado herramienta alguna que permita definir cuándo se aplicará una multa equivalente al 1% de la emisión u operación irregular o cuándo el 30% de la misma. De esta forma, comentan, finalizando, la norma admite sin restricción la arbitrariedad de la fijación de la multa, completamente a disposición de lo que señale la Administración, pudiendo ésta, como ocurre respecto a la resolución reclamada de la Superintendencia de Valores y Seguros, por sí y ante sí, fijar de modo ilimitado una multa libremente de acuerdo a lo que ésta estime como base de cálculo, incorporando cuantas operaciones estime pertinentes para fijar en definitiva la cuantía. La base de cálculo, que se estimó incluso para fijar la sanción al señor Mota, fue determinada de manera arbitraria y discrecional por la Superintendencia, órgano que se atribuyó una tarea que le corresponde de manera exclusiva y excluyente al legislador. Por lo anterior, solicitan que sean acogidas también las presentaciones respecto de este segundo capítulo alegado de inconstitucionalidad. Conferidos traslados de fondo a los órganos constitucionales y a las demás partes de las gestiones pendientes, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros, se hace parte en ambas causas, evacúa traslado dentro de plazo e insta por el rechazo de ambos requerimientos de inaplicabilidad. Plantea primariamente una cuestión previa para luego desarrollar los argumentos respecto de los capítulos de constitucionalidad alegados. Como cuestión previa, alega el ente fiscal. Señala que el impugnado artículo 29 del Decreto Ley 3.538 solo podría ser considerado constitucional si se refiere conjuntamente a los criterios objetivos de los artículos 27 y 28 de la misma ley, interpretándose en su conjunto en cualquiera de los cánones hermenéuticos tradicionales. Por ello solicita, como cuestión previa a esta magistratura, declare lo anterior a través de lo que denomina como una sentencia interpretativa. Si el Tribunal Constitucional considera que la redacción actual genera alguna duda acerca de la inclusión de aquellos criterios objetivos, la sentencia interpretativa cumpliría a cabalidad con el objeto de resolver el conflicto, clarificando la interpretación conforme a la Carta Fundamental y habilitando a los tribunales ordinarios a que realicen correctamente su examen de legalidad como función jurisdiccional. Lo expuesto, agrega, siguiendo a la doctrina, está vinculado con los principios de conservación de la ley y de interpretación conforme con la Constitución, cuestión ya efectuada por entes jurisdiccionales en Italia y en España. Agrega en esta cápite que una sentencia interpretativa permitiría resolver el conflicto constitucional de una forma eficiente, pues disiparía una incerteza interpretativa, interpretando la ley en conformidad con la Constitución, y permitiría también mantener el imprescindible efecto disuasorio a las multas financieras. Entrando a las argumentaciones constitucionales planteadas por los requirentes, solicita que éstas sean derechamente desestimadas. El Consejo de Defensa del Estado argumenta para lo anterior que la facultad punitiva de la Superintendencia de Valores y Seguros se encuentra debidamente limitada por criterios que deben ser considerados al momento de cursar una multa. En tal sentido, la diferenciación arbitraria y forzada que efectúan las partes requirentes perdería sustento en la medida que se dé la interpretación natural y obvia a los artículos 27 a 29 del Decreto Ley 3.538. A dicho respecto, comenta que resulta evidente que el legislador nunca habría establecido dos sistemas diametralmente distintos para el cálculo de una sanción, lo que es fruto de una interpretación armónica de los tres preceptos recién mencionados. Esta es, en definitiva, agrega, la única interpretación posible de los artículos 28 y 29 del Decreto Ley 3.538, criterio que tuvo en cuenta ya el legislador al normar a este respecto, teniendo en consideración que ni el Código Penal
ni otro tipo de regulación ha establecido criterios de gradualidad o baremos precisos que permitan arribar al quantum de una determinada pena o multa. Así, tanto el sentenciador penal como la Administración cuentan con algún nivel de discrecionalidad otorgada por la propia Carta Fundamental para decidir cuál es la pena o sanción proporcionada al caso concreto. Agrega que los criterios, elementos y parámetros establecidos en los artículos 27 y 28 están relacionados con aspectos o características del caso concreto que la Administración o el juez, en su caso, deberán considerar al momento de individualizar la sanción a imponer a un determinado caso. Estos se encuentran en el derecho administrativo sancionador por cuanto tienen que ver, entre otros, con la gravedad, consecuencia, reiteración y eventual capacidad económica del infractor, elementos que se encuentran en los fundamentos de las sanciones aplicables a los requirentes en ambas causas. Este conjunto normativo que debe emplear la Superintendencia de Valores y Seguros para el ejercicio de su discrecionalidad administrativa y determinar qué sanción resultará idónea para cada caso concreto, permite así generar un importante efecto preventivo y corregir las fallas del mercado que se han producido. Solo de esa manera, comenta, podrá restablecerse el statu quo de confianza y certeza que el mercado necesita para una interacción eficiente y equitativa entre sus partícipes existentes antes que el infractor lo quebrantare y desincentivando una ejecución futura de la referida conducta de infracción. Por ello, agrega que la especie no es vulnerado el principio de proporcionalidad, toda vez que la facultad punitiva de la Superintendencia para determinar la sanción aplicable al requirente siempre se encontró dentro de los márgenes limitados por los parámetros establecidos por el Decreto Ley 3.538. Junto a ello, agrega que debe tenerse presente que el mercado de valores, como estructura o plataforma de negocios, es el que da sustento y razón de ser a los valores de transparencia, equidad e igualdad informativa, en términos tales que dicho mercado se erige como el bien jurídico tutelado en sí y que, de ser afectado, obliga a la intervención de los órganos reguladores. Y, finalmente, en necesaria consecuencia, también debe ser desechada la argumentación en torno a una presunta vulneración al principio de legalidad. Comenta el Consejo de Defensa del Estado que la Superintendencia de Valores ejerció su función fijando el monto de la multa en conformidad con las reglas establecidas en los artículos 27 y 29 del Decreto Ley 3.538, actuando conforme su discrecionalidad administrativa en conformidad a parámetros normativos en armonía con lo que dispone el artículo 19, numeral 3 de la Carta Fundamental. Los actores más bien han confundido discrecionalidad con arbitrariedad. El ejercicio de la discrecionalidad administrativa permite determinar qué sanción aplicar y el monto de la multa, ponderando todas las circunstancias establecidas en la ley. Agrega que controlar si la sanción cursada es o no desproporcionada es finalmente materia propia y exclusiva del juez del fondo que conoce el reclamo de la multa, lo que no podría discutirse en esta sede. Por lo tanto, solicita que sean desestimadas en ambos acápites las presentaciones deducidas a fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traído los autos en relación para esta vista conjunta, se han anotado en forma para alegar abogados por ambas partes requirentes y en ambas causas también por el Consejo de Defensa del Estado. Muy bien. Señores abogados, ¿tienen observaciones que hacer a la relación? No, señor presidente. No siendo así, entonces tiene la palabra por el requirente en la causa ROL 3.932, don César Ramos, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo en alegar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional interpuesto en representación del señor Patricio Contese Fica en relación a la gestión pendiente que hoy se discute ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago sobre recurso de casación en forma y apelación, solicitando desde ya la inaplicabilidad del artículo 29 del Decreto Ley 3.538, pues, como será demostrado en esta audiencia, su aplicación al caso concreto genera sendas infracciones constitucionales al artículo 19, numerales 2 y 3, en especial principio de legalidad, principio de proporcionalidad. Señor presidente, dado lo ilustrativo de la relación precedente, creo que estoy en condiciones para entrar derechamente al caso del señor Contese Fica. Pues, como su señoría excelentísima sabrá, este requerimiento de inaplicabilidad obedece a la tramitación en sede administrativa y actualmente judicial del conocido caso Cascadas. Ya distintos sancionados por la resolución 223 de la Superintendencia de Valores y Seguros han requerido un pronunciamiento de este excelentísimo tribunal a efectos de que declare inaplicable la norma que utilizó la Superintendencia de Valores y Seguros para aplicar las multas más altas que ha generado en la historia de esa institución.
con pronunciamiento favorable de su señoría excelentísima en cada uno de aquellos casos por razones muy cercanas o vinculadas estrechamente con lo que en la relación ya hemos escuchado. Y entonces, para efectos de precisar el alcance de la tramitación ante su señoría excelentísima de esta resolución 223, desde ya quisiera aclarar que el caso de mi representado es, junto la del abogado requirente a mi lado, los únicos dos casos que quedan de sujetos sancionados en esa resolución 223. Y que hay un punto acá que es común, que es bien interesante. Se trata de los dos casos de aquellos que desempeñaban, dentro de los sancionados, el rol de gerente general. En mi caso, el señor Patricio Contreras Fica fue gerente general desde septiembre del año 2011 hasta fines del año 2012 en la sociedad Potasios. Entonces la pregunta es quién fue o qué intervención tuvo mi representado en esta atribución de un esquema de operaciones bursátiles fraudulentas. Bueno, es un abogado de aproximadamente 35 años que dentro de las operaciones sancionadas por la resolución 223, su rol o aquello que se le imputa como actos ilícitos se restringe a 4 operaciones: la solicitud de un crédito, la compra de acciones SQMA, la compra de acciones Calichera A y la otorgamiento de un crédito a sociedades relacionadas. Todas realizadas dentro de la política de habitualidad de la sociedad de la cual era gerente, con autorización o derechamente instrucción por parte de su directorio. Evidentemente, en su calidad de gerente general, mi representado no obtuvo ganancias o utilidades derivadas de estas operaciones, pues lo único que él obtiene es su remuneración, que tal como consta el expediente ante esta sede de su señoría excelentísima, aproximadamente a 2,2 millones de pesos. En total, si uno suma el periodo en que él fue gerente general, estamos hablando de aproximadamente 44 millones de pesos. Por otro lado, se trata de operaciones que generaron utilidades superlativas. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares para la sociedad en la que él se desempeñaba como gerente general. Y entonces, con esa precisión del caso, en atención que él desempeña su rol como gerente general, la pregunta es, ¿cómo afecta desde un punto de vista de la desproporción de la sanción de la Superintendencia de Valores y Seguros en atención a lo que se ha discutido en sede del fondo? Y claro, estamos frente a una multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros de 60.000 UFs, aproximadamente 1.440 millones, que es más de 30 veces la remuneración total de mi representado por su desempeño como gerente general de la sociedad Potasios. Él no es una corredora, él no es dueño de la sociedad, él no es controlador de la sociedad. Lo único que él tiene como a su favor es su remuneración como gerente general de la sociedad Potasios. Entonces, ya desde ese punto de vista de la alusión al caso concreto, uno observa una desproporción. Sin embargo, el privilegio que uno puede tener como abogado de alegar ante esta magistratura no solamente se restringe a denunciar o acusar una desproporción, una injusticia, sino que más allá de eso, lo propio de un alegato de un abogado frente a este excelentísimo tribunal es precisamente denunciar que esa desproporción incurre en la afectación de los pilares básicos del Estado de Derecho. Y en ese sentido, el fondo de este asunto ante este excelentísimo tribunal es afirmar que esa injusticia afecta los principios que legitiman la intervención y la actividad sancionatoria del Estado, en especial el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad y, muy vinculado a ello, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, ese reclamo de desproporción es parte de la discusión, de la reclamación del contencioso administrativo. Hoy vengo acá a requerir un pronunciamiento, espero favorable, en relación a la afectación de las garantías constitucionales, a esas condiciones que legitiman el ejercicio del ius puniendi estatal,
un límite formal, como es el principio de legalidad, y un test, un estándar, un parámetro que es aplicado a toda intervención del Estado cuando afecta a derechos fundamentales, el principio de proporcionalidad. ¿Cuál es el núcleo del problema? El núcleo del problema está dado por la función que cumple el artículo 29 en el caso de referencia. Porque considerando las dos disposiciones pertinentes para el caso del señor Contese Fica, en este caso, artículo 27 y artículo 29, el artículo 27 evidentemente manifiesta un límite cuantitativo respecto de el tope máximo de multa, 15.000 UFs, y si se trata de una infracción agravada, hasta 45.000 UFs. Por lo tanto, lo único que explica la imposición de una multa de 60.000 UFs es única y exclusivamente la invocación del artículo 21, que establece un tope máximo de hasta 30% de la operación irregular. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede clarificar bien cuáles son los elementos del debate. Estamos frente a una resolución sancionatoria que, utilizando el artículo 29, supera hacia arriba, agravando la cuantía de la multa por sobre los márgenes que establecen el artículo 27 y el artículo 28. Y desde ese punto de vista, quisiera citar, con su permiso, señor presidente, cómo define este excelentísimo tribunal este contexto, este dilema constitucional. En su considerando 37 de la sentencia del caso de Roberto Guzmán Lyon, afirma su señoría excelentísima que fluye de lo razonado que la cuestión constitucional propuesta en el requerimiento se sustenta en establecer si efectivamente se aplicó como consecuencia del precepto que se cuestiona una sanción excesiva, atendida a las circunstancias concretas, pero no solo aquello, en lo que no habría diferencia alguno con un recurso jurisdiccional, sino además y esencialmente si acaso tal exceso, abuso o desproporción no emana únicamente de la mera aplicación de la ley, antes bien a fortiori se origina ya desde la formulación o enunciación misma de la norma legal, la que no cumple con los parámetros o estándares constitucionales. Aquí hay una perfecta exposición del marco que define el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional, relacionando la gestión pendiente, el caso concreto y la infracción constitucional que deviene de la aplicación de la disposición legal a el caso concreto. Y desde ese punto de vista podemos ya observar, en la misma relación precedente, cuáles son los defectos del artículo 29 del Decreto Ley 3.538. En la consistente y bien fundada jurisprudencia de este excelentísimo tribunal que ha conocido los otros requerimientos de inaplicabilidad del artículo 29, ya se constatan tres déficits generales en relación a ese artículo 29. El primero de ellos, el artículo 29 establece una elección al adjudicador y al juez, en su caso, para optar por dos modelos sancionatorios distintos. Un modelo, el del artículo 27, que se caracteriza por la existencia de límites cuantitativos, 15.000 UF, 45.000 UF si hay reiteración, pero también límites cualitativos, criterios, parámetros, a efectos de precisar dentro de ese marco la cuantía de la sanción. Pero también un modelo 2, a su elección. Y ese modelo 2, que se caracteriza en el texto de la discusión con la disyunción o, tiene un tope, 30% de la operación irregular, sin precisar, sin definir, sin fijar criterios objetivos que puedan ser utilizados por el adjudicador para precisar la cuantía de la sanción. Ese es un primer problema del artículo 29. Un segundo problema del artículo 29 está dada por una definición abierta del concepto que va a definir la base de cálculo para esta determinación del 30%, que es el problema de la expresión operación irregular. Y acá operación irregular evidentemente no está dando cuenta de la conducta
no es un problema de tipicidad de la conducta, sino es un problema de la norma de sancionatoria, de qué se ha de escoger como operación irregular para calcular ese 30%. Evidentemente las sanciones, o sea, las conductas están definidas en otros contextos regulativos, en el caso de mi representado, en la Ley de Sociedades Anónimas. Mi representado no ha sido sancionado por afectación de las normas como manipulación bursátil, por ejemplo, solo por reglas de la Ley de Sociedad Anónima. Y entonces, desde ese punto de vista, este concepto, ¿por qué es vago? ¿Por qué es abierto? ¿Por qué puede ser rellenado a su arbitrio por parte del adjudicador, administración, juez? Bueno, porque no hay ningún criterio para definir qué es operación irregular, y en especial en el caso de mi representado. Porque mi representado fue sancionado por ventas de acciones, concesión de créditos y obtención de créditos. La obtención de créditos, en la misma resolución sancionatoria, está claro que tienen una vinculación con la compra de las acciones. Obtiene un préstamo para efectos de comprar. Bueno, ¿cómo se define la operación irregular? ¿Es la compra? ¿Es la compra más el crédito que está vinculado estrecha y necesariamente con la compra? ¿Debe uno descontar la utilidad de la operación irregular a efectos de determinar cuál es su monto, la utilidad para la sociedad? ¿Se debe agregar el perjuicio causado? Que en este caso no concurre, porque la operación, por cierto, ha generado provechosas utilidades para la sociedad de potasios. Si el cargo es la operación de compra de acciones o venta de acciones, genera una utilidad para un tercero, ¿debe agregarse esa utilidad del tercero? Nada existe en la ley que permita resolver estas interrogantes. Todas son admisibles porque el texto legal no fija criterio alguno para una determinación respetuosa del legislador. Es la administración la que termina rellenando en la aplicación de sus facultades sancionatorias este concepto vago e indeterminado. Finalmente, el tercer problema del artículo 29 está dado por la inexistencia de criterios objetivos para precisar la cuantía de la multa, criterios objetivos que tengan rango legal y que permitan un ejercicio de discrecionalidad reglada conforme a parámetros legales. Eso es lo que no existe en el artículo 29. Y entonces, identificados esos tres déficits regulativos del artículo 29, uno puede entrar a argumentar por qué esos déficits importan una afectación constitucional en su aplicación al caso concreto. Desde el punto de vista del primer principio, señalado en la relación precedente, la afectación del principio de legalidad es patente. Si es que la regulación del artículo 29 carece de parámetros objetivos para determinar la elección, señalar o precisar qué es operación irregular y fijar en la cuantía de la multa, de la sanción, entonces estamos frente a una ley abierta en relación a la sanción. No es determinable esa sanción conforme a criterios legales, sino solo queda entregado a la decisión del administrador o el juez. En su caso, quien decide por sí y ante sí cómo rellena, cómo completa, cómo precisa esos conceptos indeterminados. Y eso es precisamente aquello que se observa en la jurisprudencia que ha emanado de este excelentísimo tribunal en relación a, primero, al fallo del caso Guzmán-Lyon, luego en el caso Bulnes y Errázuriz y la jurisprudencia sucesiva a ese punto. Desde ese punto de vista quisiera citar, con su permiso, señor presidente, una frase muy breve del considerando 11 de la sentencia en relación a el caso de Bulnes y Errázuriz. Dice: el órgano administrativo sancionador o el juez estaría creando más que interpretando la ley. Esa es la situación a que nos lleva la aplicación del artículo 29. El adjudicador está creando la ley, no la está interpretando. En segundo lugar, la infracción del principio de proporcionalidad. En cuanto a su fuente,
uno podría sostener acá que la afectación del principio de proporcionalidad es tal que no se afecta solo el test de proporcionalidad, sino que además de ello se afectan aquellas garantías que sirven de fuente de la vigencia del principio de proporcionalidad. En especial, igualdad ante la ley, toda vez que toda diferenciación requiere parámetros de razonabilidad. Y acá uno no observa parámetros de razonabilidad en la diferencia entre distintos infractores. Y en segundo lugar, la exigencia de un debido proceso sustantivo, en términos que la exigencia de un procedimiento racional y justo requiere un determinado equilibrio entre la infracción y su sanción. Tampoco uno observa acá un respeto por esa exigencia. Como es bien conocido, su señoría excelentísima ha sido bastante exigente respecto a este punto. Ha afirmado que es respetuoso de la Constitución una legislación cuando alude o acude a dos modelos regulativos, fijando gravedad distintas de las infracciones, clasificándolas, por ejemplo, en graves, leves, gravísimas, ese es un criterio, o otro criterio es fijando parámetros, criterios objetivos para determinación del quantum de la sanción, de modo tal que se asegura esa relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada. Y ello es propio de una exigencia de proporcionalidad. El Consejo de Defensa del Estado ha sido bastante prolífico en la idea de justificar las sanciones en este caso y en general bajo la idea del efecto disuasivo. Es decir, las sanciones administrativas tienen como fin y objeto la disuasión de las conductas, por ejemplo, disruptivas con el mercado, en este caso el mercado bursátil. Pero ante ello, que sin duda es una discusión en función de la justificación de la regulación, opera en ese nivel, en ese plano. La respuesta a ello es que una justificación en ese sentido no basta, no es suficiente. La justificación de disuadir, por supuesto, es una finalidad legítima de la legislación y de la aplicación de sanciones. Sin embargo, tener un fin legítimo no significa y no justifica cualquier medio. Y esa justificación de cualquier medio obedece necesariamente por satisfacer las condiciones que legitiman la imposición de multas y sanciones. Y entre esas condiciones que legitiman, el principal respeto que debe existir es por las exigencias del principio de proporcionalidad. Y desde esa perspectiva es necesario revisar si es que la aplicación al caso concreto del artículo 29 satisface las exigencias del test de proporcionalidad. No basta con afirmar que existe un fin legítimo en la disuasión. Hay que superar el test de proporcionalidad. Y desde ese punto de vista, voy a sostener que la aplicación de esta multa de 60.000 UF no satisface la exigencia de idoneidad. Porque esto se puede reducir con una pregunta. ¿Es disuasiva, es preventivamente idónea una multa, una sanción desproporcionada, excesiva, injusta y arbitraria? ¿Es idónea para prevenir la aplicación de una sanción que no fija criterios ni parámetros para distinguir entre diversas gravedades de conductas? Y acá no es necesario recurrir a la más moderna doctrina. Basta con citar al maestro Beccaria. Señor presidente, con su permiso. Beccaria sostenía: si se destina una pena igual a los delitos que ofenden desigualmente a la sociedad, los hombres no encontrarán un estorbo muy fuerte para cometer el mayor, cuando hallen en él unida mayor ventaja. La severidad de una sanción, entonces, siguiendo al maestro Beccaria, no puede carecer de límites. Tiene que establecer diferencias que se ajusten a la gravedad de las conductas realizadas, pues de lo contrario, una aplicación indiscriminada sin criterio alguno repugna
a la razón, repugna a la justicia. Y así no se puede prevenir. Desde un punto de vista ahora del siguiente subprincipio, el principio de necesidad o última ratio, es evidente que la propia regulación del artículo 29, al plantear la existencia de dos modelos, uno con un límite inferior al límite posible utilizado, el tope de 30% de la operación irregular, plantea la existencia de un modelo menos lesivo para obtener o para alcanzar ese fin disuasivo. La diferencia entre 60.000 UFs y 15.000 o 45.000 en caso de reiteración evidentemente da cuenta de la existencia en la regulación de una alternativa menos lesiva, respetuosa de la idea de última ratio. Finalmente, desde una perspectiva de la proporcionalidad en sentido estricto, la jurisprudencia conteste de los precedentes sobre la impugnación del artículo 29 ya ha sido clara. El artículo 29 no resguarda, no vela por la adecuada proporcionalidad en sentido estricto entre la conducta imputada y la sanción impuesta. Permite injusticia, permite desproporción en sentido estricto. No hay un criterio alguno para definir si es que la multa ha de ser 1% o 30% de esa operación irregular. Desde ese punto de vista, señor presidente, quisiera citar un párrafo específico de la sentencia del caso Guzmán-Lyon. Dice: en lo referente al carácter razonable o proporcional en sentido estricto de la medida, resulta a todas luces que la norma cuestionada no fija parámetro alguno o baremo objetivo a considerar para singularizar el monto de la multa. En razón de eso, entonces, creo que es bastante manifiesto que la aplicación al caso concreto de mi representado de una multa fundada y justificada en el artículo 29 del Decreto Ley 1538 produce efectos inconstitucionales por graves afectaciones al principio de legalidad y al principio de proporcionalidad. En esta exposición, así, creo que he logrado dar cuenta u oponerme mayoritariamente de los argumentos esgrimidos por el Consejo de Defensa del Estado en su escrito de contestación. Sin embargo, hay dos cuestiones que me parece relevante desvirtuar, o intentar hacerlo. Una tiene que ver con esta idea de interpretación conforme a la Constitución, requerida como acto previo a su Señoría Excelentísima, a efectos de resolver el problema. Y lo segundo tiene que ver con una alegación específica que se vincula a la supuesta irrelevancia de una decisión de inaplicabilidad en esta sede para el caso concreto de mi representado Patricio Contes Fica en los autos que se ventilan hoy ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Respecto de lo primero, una petición de interpretación conforme a la Constitución. Desde ya, como premisa o como pregunta preliminar, creo que es necesario plantearse si ello es compatible en sede de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad concreta. Porque lo que busca esa interpretación conforme a la Constitución es una interpretación general. Y pareciera ser que es un requerimiento de inconstitucionalidad la sede para ello, no una inaplicabilidad por inconstitucionalidad en concreto que mira las peculiaridades del caso y de la gestión concreta. Eso como punto preliminar. Pero, en segundo lugar, creo que es bastante complejo sostener la posibilidad de una interpretación conforme a la Constitución, pues el Consejo de Defensa del Estado parte de una premisa errada, parte de la premisa que estamos todos de acuerdo en algo. Señor presidente, voy a referirme a ese punto. Dice, en este requerimiento, tanto la SBS, los requirentes y este excelentísimo tribunal, a través de su jurisprudencia previa, estamos contestes en que el impugnado artículo 29 solo podría ser considerado constitucional si se refiere a los criterios objetivos del 27 y 28 de la misma ley. Y la verdad, señor excelentísima, es que no estamos contestes, porque ese es uno de los problemas, uno de los déficits del artículo 29. El traslado ex post
de los criterios del artículo 27 y 28 del artículo 29 no resuelve los otros déficits que tiene el artículo 29, como son una elección entre un modelo agravado y otro sin justificación, sin criterio, sin parámetro, y una abierta imprecisión respecto del concepto que fija la base de cálculo, operación irregular. Ahí no estamos contentos. No hay acuerdo. Y por otro lado, no estamos de acuerdo, porque la cita del profesor Víctor Manuel Avilés, de interpretación conforme a la Constitución, tiene un presupuesto. Es que esa interpretación sea posible. Es escoger de las interpretaciones posibles aquella que es conforme a la Constitución. Y aquí la sostenida, esta complementación, no es posible. Ya la jurisprudencia de su señoría excelentísima en relación a los casos precedentes ha afirmado que ni desde el punto de vista del tenor literal a su elección ni tampoco desde un punto de vista de su historia fidedigna puede ser o es posible una interpretación en este sentido complementaria. El argumento de la historia fidedigna es muy claro en ese sentido, y por razones de tiempo no me referiré a él con mayor detalle. Entonces, desde ese punto de vista, no es posible una interpretación conforme a la Constitución en ese sentido. El segundo problema es la supuesta irrelevancia de este requerimiento de inaplicabilidad, que no produciría efectos en la gestión pendiente. Pareciera que el Consejo de Defensa del Estado lo que está buscando o lo que pretende es que en sede ante el juez del fondo uno discutiera y pidiera inaplicabilidades por inconstitucionalidad. Dice que no hemos sostenido, no hemos argumentado la ilegalidad y arbitrariedad de la multa ante el juez del fondo, en el contencioso administrativo. Pero ahí hay un problema, porque si uno tuviese la posibilidad de alegar ello ante el juez del fondo, entonces, ¿qué sentido tiene el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad si uno se lo puede pedir al tribunal que conoce del contencioso administrativo? Por el contrario, precisamente el sentido de requerir la inaplicabilidad ante este excelentísimo tribunal es precisamente aquello que el juez del fondo no puede hacer, que es declarar inaplicable una norma legal vigente. Más allá de eso, que es un problema general respecto de la vigencia del artículo 6 y 7 de la Constitución, la verdad es que no es correcto, es errado sostener que en la gestión pendiente no hay referencia a la impugnación de la multa. Tanto la reclamación solicita una rebaja de multa por desproporcionada. En la contestación se alude expresamente al artículo 29 como norma decisoria para la fijación del monto de la multa, 60.000 UFs. En el auto de prueba, su número 4, afirma que es el punto a discutir si la sanción reclamada corresponde a la infracción cometida. Y la sentencia da expresa aplicación al artículo 29 del Decreto de Ley 3.538. Por ello, la apelación también solicita que se deje sin efecto la sentencia y se acoja la reclamación en los mismos términos. Desde ese punto de vista, el propio Consejo de Defensa del Estado reconoce esto en su propio escrito de contestación. Señor presidente, perfecto de ser muy claro, voy a citar el párrafo clarificador sobre este punto, página 47. Dice: de esta forma, el asunto debatido y controvertido por el requiriente en sede civil, conociendo del contencioso especial de anulación de multa, que no es sino lo mismo que se ha venido a plantear ante este excelentísimo tribunal. O sea, el problema de desproporción se vincula a la infracción a la proporcionalidad que se ha discutido en esta sede. Los fundamentos del requerimiento que nos ocupa fueron expresamente considerados en la demanda de reclamación de multa, en donde, como se dijo, plantea in extenso el tema de la proporcionalidad de la multa. Por ello, parece evidente que una decisión de inaplicabilidad decidida por su señoría excelentísima sí tendrá incidencia en la gestión pendiente. En consecuencia, señor presidente, y con esto para cerrar y respetar el tiempo acordado, se ha demostrado las
defectos insuperables del artículo 29, su efecto agravatorio e inconstitucional en el caso concreto, su incidencia en la gestión pendiente, la contundencia de las sentencias y el precedente que ha firmado su señoría excelentísima. Por ello, solicito, señor presidente, se acoja el requerimiento de inaplicabilidad, se declare la inaplicabilidad del artículo 29 por importar sendas infracciones a la Constitución, en especial al principio de legalidad y al principio de proporcionalidad. Es todo cuanto puedo señalar, señor presidente. Muy bien. El Tribunal Constitucional va a entrar en receso 10 minutos, 11:30 reanuda la audiencia. Gracias.